Vamos a continuar con la reunión de oración y vamos a seguir con los diferentes milagros de Jesús. A través de los miércoles estamos tocando los milagros de Jesús y les invito a que busquemos en Mateo capítulo 17, versículo del 14 al 20. Allí encontramos un relato del milagro del muchacho lunático. Para contextualizar un poco, el capítulo 17 nos viene hablando de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, la transfiguración del monte. Y dice que cuando el Señor bajaba del monte junto a Pedro, Jacob y Juan, a los pies del monte estaba el gentío, dice. Este mismo relato se encuentra en Marcos capítulo 9, 14 al 29 y en Lucas capítulo 9, verso 37 al 43. Podemos leer entonces ahora Mateo capítulo 17, versículo 14 al 19. Dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, no dudó. Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y nada nos será imposible siempre y cuando, obviamente, sea la voluntad de nuestro Señor. Tenemos, en primer lugar, podemos ver a un padre desesperado, un padre preocupado, pidiendo por su hijo, por la sanación de esta terrible maldición o enfermedad, que en realidad es un demonio, pero de todas maneras el padre estaba preocupado. Y en segundo lugar tenemos a este muchacho lunático, la palabra lo refiere así, a este muchacho poseído por un demonio. Y en tercer lugar podemos ver a los discípulos imposibilitados o impotentes al no poder realizar este milagro. El versículo 14 se nos dice que este hombre se arrodilló delante de él, y en el versículo 15 dice que le pidió que le sanase a su hijo que era lunático. Vamos a buscamos en el diccionario y el término para lunático dice: los lunáticos se distinguen de los endemoniados porque padecen trastornos diferentes, en tanto que la posesión demoníaca puede provocar demencia. Este es el término. También se dice que era epilepsia, y de la epilepsia sabemos que es una crisis aguda. También padecen pérdida de conciencia y también padecen convulsiones. Para tener otro panorama y para tener el paralelismo también allá
pueden buscar en el libro de Marcos, capítulo 9, y voy a leer algunos versículos nomás. Voy a leer 3 versículos para tener la dimensión de lo que este muchacho padecía. En el versículo 18 dice, el cual, donde quiera que le toma, le sacude, le echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Versículo 20. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia, revolcando, echando espumarajos. Versículo 22. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, versículo 23, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Vamos a leer, vamos a quedarnos en Mateo capítulo 17. Vamos a seguir con Mateo. Acá, en esta comparación, podemos ver estos trastornos que le sucedían a este muchacho endemoniado, a este lunático, y tienen una particularidad que por lo que podemos leer, padecía mucha violencia. Todo esto padecía este muchacho, quemaduras, me imagino. Cada vez que caía en el fuego quedaba quemado, todo lastimado. También podemos pensar en su padre, en la situación, en las circunstancias que vivían. Un padre preocupado por su hijo, me imagino, quizás no podía ni dormir a la noche. Y en el versículo 16 podemos notar que dice, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Acá podemos pensar evidentemente que mientras el Señor estaba en el monte de la transfiguración, mientras el Señor estaba en este acontecimiento, este padre ya había traído a su hijo a los discípulos y evidentemente ellos no pudieron sanarle. Entonces el Señor Jesucristo le dice en el versículo 17, también contextualizando un poco la situación del pueblo judío y todo el momento que se vivía, dice, respondió Jesús y les dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Versículo 17. Entonces, el Señor se dirige a los discípulos por la incredulidad, incapacidad o impotencia quizás. Podemos buscar en el capítulo 10 de Mateo, específicamente en el versículo 8, pero desde el versículo 1 vemos que el Señor le concede, en el Mateo capítulo 10, desde el versículo 1, el Señor le concede la autoridad para sanar enfermos, limpiar leprosos y también para echar fuera demonios. Evidentemente, aquí no se pudieron valer del poder que el Señor le había concedido. Los mismos discípulos en otro capítulo pudieron hacer algunos milagros o algunas otras cosas que el Señor le había mandado, pero evidentemente aquí no se pudieron valer de esta herramienta espiritual que el Señor le había concedido. Después de haber estado en diferentes circunstancias, en muchas oportunidades con el Señor, de haber presenciado diferentes milagros,
Evidentemente, aquí en esta situación no pudieron hacer nada y hasta podemos pensar que tuvo más fe este padre que se postró delante del Señor que los propios discípulos. Queridos hermanos, es difícil no traerlo a nuestra vida, no pensar en nuestra condición, en nuestra incredulidad, por decirlo así de alguna forma. ¿Cuántas veces despreciamos todos los recursos, todas las oportunidades espirituales que el Señor nos da? ¿Cuántas veces despreciamos todos los recursos, todas las oportunidades que el Señor nos da? Gracias a la incredulidad que tenemos. Todo lo que tenemos es gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra incredulidad nos hace vivir fluctuantes. Nuestra falta de comunión diaria con el Señor nos hace padecer muchas cosas. Nuestra falta de compromiso con el estudio de la palabra personal nos hace ser incrédulo. Nuestra falta de oración. ¿Y cuántas veces, queridos hermanos, somos apáticos con las cosas espirituales? ¿Cuántas veces menospreciamos todo lo que el Señor nos da? Todas estas cosas obviamente nos alejan del Señor. Que el Señor nos ayude para que valoremos y consideremos bien en aquel sacrificio, en el alto precio que Él pagó por cada uno de nosotros. Y en el versículo 18, continuando la lectura, dice: y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Acá podemos notar esta conmovedora acción, este amor del Señor Jesús. El Señor Jesús no falla. Él satisface la fe individual de aquellos que depositan la fe en Él. En el Evangelio de Marcos le supo decir al padre de familia: al que cree, todo le es posible. Y en el versículo 19 y 20 dice: viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, pidiereis a este monte: pásate de aquí a allá, se pasará, y nada os será imposible. Y nada os será imposible si está en la voluntad del Señor, queridos hermanos. Podemos incluso pensar que cuando sus propios discípulos no le glorificaron por la falta de fe, por incredulidad y por todo lo que el relato nos está contando, el mismo Señor, este Señor que juzga a los incrédulos, hizo este milagro, este maravilloso milagro. Y así muchos más. A través de los miércoles estamos viendo los diferentes milagros y el Señor quiere seguir haciendo milagros en nosotros, en cada uno de nosotros, en las diferentes familias de la congregación, individualmente y congregacionalmente también. Ojalá que, hermanos, podamos darle el lugar que el Señor realmente se merece, porque para Él es toda la gloria y toda la honra. Y para ir concluyendo, una pequeña reflexión es que una vez más podemos ver el poder de Dios
a través de todos los tiempos, a través de las diferentes dispensaciones y también, como siempre se nos enseña, el fracaso del hombre a través de todos los tiempos. Y para terminar, tengo solamente una pregunta que primeramente me la hago para mí y también se la hago a ustedes, queridos hermanos. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida espiritual? ¿Le estamos dando realmente el lugar que le corresponde al Señor para que Él nos dé el crecimiento? ¿Qué estamos haciendo con los recursos espirituales que tenemos en nuestra congregación local? ¿Lo aprovechamos? Que el Señor nos ayude para que cada uno seamos conscientes de lo que hacemos con todos los beneficios que tenemos alrededor de la persona de nuestro Señor Jesucristo y tengamos en cuenta que todo lo que hacemos a su tiempo dará su fruto, a su tiempo tendremos la consecuencia de lo que vivimos, sea para bien o sea para mal. El Señor nos bendiga y que Él nos ayude a cada uno a seguir perseverando en la fe. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.